Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast, en el que vemos qué hay de cierto en que Dallas haya tirado a la basura a Jalen Brunson, a Kristaps Porzingis y a Luka Doncic. Estoy grabando el lunes por la mañana bien temprano, que así, oye, pues el episodio lo dejo programado para dentro de unas horas, pero ya vas como más tranquilo con el día. Espero, eso sí, que no haya ninguna noticia bomba, otra más, que retrase o complique todo esto. Además, los lunes también suelo grabar el podcast de NBA House de Gigantes con mi querido Rabinal, así que cuanto antes grabe yo el mío, mejor, que luego vas algunos días ahí pillado de tiempo, ya sabéis lo que suele suceder. En fin, hoy salseo como tal no traigo, pero sí que siento algo de frustración y quiero compartirla con vosotros. Ayer teníamos partido, ya sabéis que el año pasado se hablaba mucho más de mi equipo de baloncesto donde jugaba, porque el año pasado teníamos mucho dramita. Este año no hay dramitas porque es un equipo serio, pero es cierto que estamos ahora en una especie de mini crisis. Ayer teníamos partido, además de estos en Mordor, que sales a las 4 de tu casa y llegas a las 10 de la noche o por ahí. Y nos ha vuelto a pasar algo que nos ha sucedido en varios partidos, además todos bastante seguidos. Ir por delante, jugar mejor y en el tramo final deshacernos y perder el partido. Luego además, pues nos ganaron con un triple en los últimos segundos, dejando creo que 5 segundos en el reloj, que hombre, obviamente siempre es algo que duele más. Perder no gusta, que te remonten gusta menos, y hacerlo con un triple al final, prácticamente en la penúltima posición, pues duele todavía más. Así es el baloncesto, así es el deporte, pero se te queda ahí ese que no mola. Y luego, en un plano individual, sí que me siento frustrado porque estoy cometiendo errores que normalmente no cometo. Además, errores bastante estúpidos. Ayer perdí 2 balones, pero sobre todo uno bastante estúpido. En fin, ya os digo, errores que a lo mejor en otros años no cometía, pero que ahora sí que estoy cometiendo. Y aquí al final, pues solo hay una receta. Como cada vez que te enfrentas a conflictos, localizar los fallos, hablarlos, buscar soluciones y seguir currando. Además, claro, jugábamos en Colmenar Viejo, es decir, ya os digo, en Mordor, y teníamos tiempo para hablar, en la cervecita que nos tomamos después del partido y sobre todo en el coche. Ya os digo, os iré contando un poco cómo nos enfrentamos a todo esto, porque no es un salseo como tal, lo de este año es un equipo serio, no como el pasado, pero es evidente que hay un conflicto, un problema por resolver. Y no podemos hacer como los Warriors el último año de Kevin Durant, porque cuanto más tardas en atajar una cuestión, más grande se puede hacer. Por suerte, pues oye, no tenemos ningún Draymond Green en el equipo que vaya a soltarle un puñetazo a nuestro Jordan Poole. Para Jordan Poole sí que podría encontrar comparación. En fin, que os iré contando, pero ahora vamos a hablar un poquito de lo que se supone que hablamos aquí, de la NBA. Bienvenidos a The Hustle Podcast. Evidentemente, el tema Luka Doncic sigue en alza y esto no va a bajar en mucho tiempo. Lo digo sobre todo por aquellas personas que puedan estar un poco más quemadas por el traspaso de Luka Doncic y todo lo que conlleva, pero hay que entender también que todavía estamos en ese momento de shock postraumático por el movimiento. Sigue saliendo mucha información, siguen saliendo declaraciones, explicaciones, comparaciones, imágenes sobre cómo ha sido el traspaso, sobre el proceso, en fin, sigue saliendo absolutamente de todo y hay un interés enorme por tratar el tema. Y además lo que vamos a tocar ahora me parece muy interesante, pero también obviamente no hablaremos lo mismo sobre el traspaso de Luka en unos meses, pero la NBA, sobre todo en el mercado aquí de España, pero también a nivel general, va a girar más que nunca en torno al Doncic, LeBron, Lakers. Esto es así. ¿Qué ocurre? Siguen saliendo cosas. Y lo último son las declaraciones del actual propietario, ese Patrick Dumont,
que sustituyó a Mark Cuban como nuevo gobernador de los Mavs y que dijo lo siguiente, sin mencionar de forma directa a Luka Doncic, pero obviamente lanzándole un dardo que no ha sentado nada bien. Si miras a los grandes de esta liga, la gente con la que creciste, Jordan, Bird, Kobe, Shaq, ellos realmente trabajaban duro cada día con el único objetivo de ganar. Y si tú no tienes eso, no va a funcionar. No deberías ser parte de los Dallas Mavericks. Es vergonzoso, lamentable, cobarde, ridículo incluso, pero ante todo, denota una falta brutal de conocimiento, salvo que el objetivo sea precisamente enfadar todavía más al ya enfadado aficionado de los Mavs. Partimos de la base de que es un comentario lamentable. Lamentable porque podrías haber explicado de muchas maneras distintas y variadas, el traspaso de Luka. ¿Por qué has elegido este camino? Y tú has ido, sin ninguna duda, por la peor opción de todas. La peor. La peor, claro, si tu objetivo es que la masa de aficionados de los Mavs, para quienes va este mensaje, te entienda y empatice contigo. La mejor, si lo que quieres es precisamente lo contrario, porque este mensaje no se prepara en 5 minutos y evidentemente pasa más filtros que simplemente lo que dice ahí Patrick Dumont. Obviamente, cosas como estas te llevan a pensar mal, pero más allá de la orientación del mensaje, es que lo que dice en sí es falso. Es falso. Sí, Kobe y Jordan eran unos enfermos y obsesos del entrenamiento y del trabajo, pero Shaquille O'Neal y Larry Bird, dos de las grandísimas estrellas de la historia, de los pocos elegidos que han sido de las figuras más dominantes que jamás haya visto el baloncesto, y que en más de una ocasión han dejado muy claro que sus hábitos no eran los ideales mientras estaban en activo y mientras estaban dominando. Famosísima es la historia de Larry Bird y su pelea en un bar durante las finales de Conferencia Este de 1985. Y ojo, porque en aquel entonces Boston era el campeón de la NBA. Larry Bird ya había ganado 2 títulos y de hecho era el MVP de las finales. Venía de ser MVP de las finales. Tenía 28 años y estaba en su mejor momento. Pues bien, durante las finales del Este de ese año contra los Philadelphia 76ers, se metió en una pelea en un bar y recibió 2 pleitos. No vamos a entrar ahora en profundidad en esta historia, pero está muy bien recogida en diferentes formatos. Larry Bird aceptó toda la responsabilidad, cerró todo lo que sucedió pagando y demás, y por supuesto esto afectó a su imagen. Además de que luego, en esos mismos playoffs, bajó mucho su rendimiento, sobre todo de cara a las finales contra los Lakers, que perdieron. De hecho, bajó su promedio de puntos y su porcentaje de acierto una barbaridad, también porque tuvo una lesión que se reagravó contra los Sixers en la mano. Pero claro, obviamente, pues esa pelea no ayudó. Y fue entonces cuando el buenísimo de Bird nos dejó la famosísima frase de: la única parte buena de todo esto es que quizá la gente entienda que soy humano, que cometo errores. De hecho, he cometido muchos. Me gusta beber cerveza y salir a pasar un buen rato. El mismo Larry Bird, que vio acortada su carrera y su prime en su mejor momento por lesiones y problemas de espalda. ¿Cómo hubiese sido la carrera de Larry con más ética de trabajo? Pues bueno, la realidad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que fue. Una carrera de leyenda. Porque claro, de hecho, debemos preguntarnos hasta qué punto puede sacar a Larry Bird, que le encanta salir a beber una cerveza o varias y pasárselo bien, del Larry jugador, del Larry como fantástico jugador de baloncesto. Pues es que son la misma persona. Son la misma persona. Hay aspectos que no se corrigen ni cambian por mucho tiempo que pase. Y ojo, no se trata de justificar algo. Es la realidad en la que vivimos. Al igual que cuando se habla, por ejemplo, de Draymond Green y todo lo malo que tiene, todos esos episodios oscuros y agresivos y violentos que nos ha dejado. ¿Hasta qué punto puedes separar ese Draymond Green del Draymond Green competitivo, líder y sin el que los Warriors no hubiesen dominado la NBA ni ganado los títulos como lo hicieron? Pues probablemente no puedas.
probablemente no puedas. Al igual que con Luka Doncic o LeBron James, hablamos de dos jugadores de los cuales parece que resulta imposible sacar esa faceta que tienen de quejarse hacia los árbitros. Pues probablemente, aunque trabajen y lo moderen, nunca podrán corregirlo del todo. Aún así, lo más fascinante que me parece es que Patrick Dumont ponga a Shaquille O'Neal como ejemplo. Porque bueno, Larry Bird es una época muy anterior, han pasado varias décadas, se ha profesionalizado mucho todo. Si ya simplemente con la época de Shaq vemos una diferencia enorme en el profesionalismo que hay entre los profesionales, entre todo lo que se ha añadido a nivel de nutrición, de preparamiento, de medición, de todo. Obviamente, si nos vamos a los 80, pues la historia es muy diferente. Pero el caso de Shaq sí que es más reciente, y es que además tenemos muchas pruebas, y como os decía, está más cercano en el tiempo. Las siguientes declaraciones de Shaquille O'Neal. En nuestro primer título estaba en 146 kilos. Después pasé un gran verano y volví con 175. En el último campeonato estaba en 188 kilos. El peso ideal de Shaq eran de hecho esas 345 libras, esos 146 kilos. Se sabe de sobra, porque él mismo lo ha contado, que Shaquille no entrenaba en verano. Cuando digo que no entrenaba en verano es que Shaquille O'Neal no entrenaba en verano. Era un tiempo que él aprovechaba para estar con su familia, descansar, pasárselo bien, comer un montón. Hay una frase muy famosa de Kobe Bryant en una entrevista. Tendría 12 anillos si Shaq no fuese un vago. En esa entrevista dice, desearía que hubiese ido al gimnasio. Dios mío, es que nadie se le acercaría. Sería el mejor de todos los tiempos. Y además, él será el primero en reconocértelo. Era una fuerza como nunca se había visto. Y sabemos que sus disputas partían, si queremos resumirlo muchísimo, de Kobe pidiendo mayor compromiso y Shaq, básicamente, que le pasase la pelota. De hecho, el propio O'Neal respondió a esta entrevista de Kobe Bryant en Instagram diciendo, y si tú me hubieses pasado más la pelota en las finales de 2004, tendrías otro título. Bueno, yo después de haber visto esas finales, dudo de esto que dice Shaquille O'Neal, porque de hecho sufrió mucho contra la defensa interior de los Pistons, pero sí que creo que en este caso de Kobe y Shaq eran dos personalidades condenadas a triunfar y a enfrentarse, a chocar. Pero, ¿en qué momento usas a Shaquille O'Neal como ejemplo de ética de trabajo? Es que no tiene ni pies ni cabeza. El propio Shaq dice, cuando jugaba comía muchas hamburguesas y mucho pan, y no puedes hacer eso todos los días si no haces ejercicio. Una entrevista que dio a Men's Health en 2012. Y luego además, según el LA Times, en 2002, Shaq empezó a sumergir sus pies en una mezcla de leche y hielo tras los partidos para eliminar la sensación de ardor causada por, a ver si lo digo bien, por la capsaicina, una crema que comenzó a usar por el enorme dolor que sentía en los pies, que parte venía por el peso excesivo que iba acumulando, porque iba superando ese peso ideal. Y de hecho se sabe que en Los Ángeles no les molaba nada, pero nada, la actitud de Shaq de no entrenar en verano. Lo que hacía era llegar pasado y usaba la temporada para ponerse en tono, algo que lógicamente molestaba a sus compañeros, a Phil Jackson y hasta al Dr. Bass. De hecho, parece ser que el tema del peso fue importante en su salida, y es que lo reconoció hasta el propio Bass. Reconoció primero no arrepentirse de haberle traspasado a Miami y señaló en 2005 que, por lo visto, se hablaba de algunos problemas de salud en Shaq. Ha perdido 27 kilos en Miami. Yo le decía, si no estás dispuesto a estar en forma, ya ha pasado en varias ocasiones en los últimos 8 años. Y nosotros le insistíamos en que lo hiciese, pero parece que la motivación para perder peso era que le traspasásemos. Fantástico ejemplo, Shaquille O'Neal. Y podríamos profundizar más, Pero aún así hay otra pregunta, y la he visto repetida en redes porque tiene muchísima razón, de ¿por qué narices Patrick Dumont menciona a Shaquille O'Neal y no menciona a Dirk Nowitzki? ¿Por qué no menciona al jugador que se ha pegado toda su carrera en Dallas y que de hecho es el mayor icono que tienen? Un tío que sí que fue trabajador y constante desde el primer hasta el último día, que pasó por momentos muy complicados en su carrera en NBA y que perseveró hasta el éxito de 2011. ¿Por qué no usas a Dirk Nowitzki cuando es un ejemplo tan obvio? Quizás porque no quieres usar su imagen.
Quizá porque él se te pueda tirar encima porque él no esté nada contento con lo que ha sucedido. Porque quizás no quieres que Nowitzki te cante las 40 en público si metes su nombre en el comunicado en el que echas mierda una vez más sobre Luka Doncic. Pero claro, ser propietario de los Mavs, haber traspasado a Luka Doncic y alegar falta de ética de trabajo y poner a Shaquille O'Neal como ejemplo, pues bueno, aquí sigue habiendo cosas que no tienen sentido. O son rematadamente estúpidos, algo que no debemos descartar, o sigue habiendo cuestiones por detrás. Lo cierto es que no pretendía hacer esto tan largo, pero ya lo dejamos como parte del episodio porque me parece una cuestión bastante importante. Porque de verdad, cuanto más sale sobre el traspaso de Luka Doncic, más me cuesta entenderlo. Hay una imagen que se ha viralizado en redes sociales con esto del traspaso de Luka Doncic y que me guardé para comentar estos días. En esta imagen que os muestro, vemos a Porzingis, Doncic y Brunson con Dallas en 2022. Y en la parte de abajo, a Porzingis en los Celtics, a Doncic en los Lakers y a Brunson en los Knicks en 2025. La imagen es curiosa, obviamente. ¿Qué ocurre? Que lo he visto compartido en ocasiones con la siguiente frase, o dando a entender la siguiente frase: la obra de Nico Harrison. No voy a defender yo al general manager de los Mavs, pero creo que esto necesita su contexto. Nico Harrison llega a Dallas en junio de 2021. Él ya llega cuando la temporada ha terminado. De hecho, lo que sucede con los Mavs, para entender el contexto, es que vienen de sus segundos playoffs con Luka Doncic. Segundos playoffs consecutivos en los que habían caído en primera ronda contra los Clippers, pero en este segundo año habían llegado al séptimo partido con un equipo que, ordenado por minutos en playoffs, mete miedo. Fijaros, Luka Doncic era lógicamente el que más jugaba, 40 minutos de media por partido, luego Dorian Finney-Smith en 39, Tim Hardaway Jr. en 37, Kristaps Porzingis en 33, Maxi Kleber en 27, o sea, esos son los 5 jugadores que más minutos tenían en aquel equipo de Dallas. Boban Marjanovic era el sexto jugador con 21 minutos de media, y Jalen Brunson, que era secundario todavía, porque estaba Rick Carlisle como entrenador, y con Carlisle Brunson no tuvo buena sintonía. Jalen Brunson era el séptimo jugador en minutos por partido y ya bajaba a los 16. Es decir, tú ves el dibujo completo y daba bastante miedo la plantilla que tenía Luka, pero bueno, era normal, era la segunda vez que se metían en playoffs. El problema de aquel equipo era que Porzingis estaba rindiendo muy por debajo de lo que debía. Pero como os digo, al final, pues era la segunda temporada del letón en Dallas, y lo cierto es que no se le veía bien. No se le veía bien y no encajaba con Luka como pensábamos que lo haría. Y lo cierto es que tiene su sentido, y se ha visto después el motivo. Luka necesita un perfil Gafford, Lively, incluso un Anthony Davis, no un Kristaps Porzingis. Y la falta de encaje no fue tanto por una mala relación, que se ha hablado mucho de que si Luka y Porzingis se llevaban mal, luego les hemos visto reencontrarse y sonreírse sin problemas y hablar y comentar que efectivamente no era una cosa de relación, sino que no era un encaje ideal, y luego además Porzingis no estaba listo para un rol de no ser la estrella, de verse tanto tiempo, digamos, esperando en la esquina. Creo que tampoco ayudó como estaban en ese momento en general en los Mavs con Rick Carlisle. Luka Doncic y Carlisle no tenían buena relación. Quizá con otro entrenador se hubiese podido integrar mejor a Porzingis en el esquema ofensivo, es decir, creo que se juntó un poco todo, pero es cierto que el propio Porzingis reconoció en el podcast de JJ Redick falta de madurez en esa etapa, porque si dices, oye, en Boston tienes un papel en ataque incluso todavía más secundario. En ese equipo de Dallas podrías haber sido sin problemas la segunda opción anotadora, pero bueno, pues por diferentes motivos aquello no funcionó. Pero ¿qué pasó con Porzingis? Bien, como os digo, Nico Harrison llegó ese verano, llegó en junio, ya cuando el equipo había sido eliminado, y lo que sucedió fue que Rick Carlisle se marcha de Dallas, y lo que hicieron los Mavs fue contratar a Jason Kidd, que venía de trabajar como asistente en los Lakers y de hecho era parte del staff técnico que gana el título en la burbuja.
De hecho, hablaba muy bien de Jason Kidd, era un asistente de los más cotizados de la liga, pese a que ya había tenido experiencia como entrenador jefe. Pues bien, a ese verano simplemente son movimientos secundarios de Nico Harrison y renovaciones como la de Reggie Bullock, como la de Hardaway Jr. Es decir, mantener el bloque, no hizo nada destacado, eso sí, hasta su primera temporada completa, hasta febrero de 2022. Es entonces cuando traspasa a Kristaps Porzingis y una segunda ronda en el deadline por Davis Bertans y Spencer Dinwiddie, un acuerdo con los Washington Wizards. Honestamente, en ese momento parecía una mierda. Además recuerdo, yo en ese momento estaba como asistente en Pozuelo, recuerdo que viví la parte final del deadline allí, teníamos entrenamiento, recuerdo ver el traspaso y decir, ¿pero qué narices es esto? ¿Qué narices es esto? Pero es cierto que tenía sentido porque quería mover ese contrato y no era sencillo. Claro, tú antes habías pagado un precio elevado por Porzingis, pero es que la apuesta te salió mal, tocaba darle salida. Y bueno, lo que vemos es que llegan dos jugadores que la gente no se ilusionó en absoluto, ni con Dinwiddie ni con Bertans, pero pocos meses después, vamos, si el traspaso es en febrero de 2022, en mayo de ese mismo año vemos a Dallas jugando las finales de Conferencia Oeste con un equipo que no era favorito en ninguna de las rondas que disputaron. En primera ronda se cargaron y condenaron el proyecto de Utah Jazz, pero de hecho es que la serie la comenzaron con Luka Doncic lesionado y ahí fue cuando Jalen Brunson explotó. De hecho, el primer partido lo ganaron los Utah Jazz en su casa, pero en el segundo Brunson se le fue completamente, metió 41 puntos y Dallas puso el 1-1. Y en el tercero, para el 2-1, Brunson se fue a los 31 puntos y 6 asistencias. Y hay que decir además que fue fundamental ahí la presencia de Dinwiddie como alternativa en la creación. Es que incluso hasta Bertans hacía su papel como interior tirador desde el banco. En fin, que la temporada de la salida de Kristaps Porzingis coincide que es la temporada de explosión para Jalen Brunson en medio de sus negociaciones de renovación con Dallas. Porque fijaros, en aquellos playoffs, Jalen se fue hasta unas medias de casi 22 puntos con un mejor acierto que Luka Doncic, tirando menos y también con menos atención de la defensa sobre él, pero como digo, casi 22 puntos con un mejor acierto que Luka, 5 rebotes y 4 asistencias. Y lo cierto es que se veía en Jalen el aliado ideal para Doncic, un anotador que además tenía capacidad para, primero, crear sus propios puntos y crear para los demás. Servía como complemento de Luka, pero también como alternativa, como jugador que podía tomar la bola cuando Luka no estaba o cuando Luka descansaba, pero que también encajaba muy bien al lado de Doncic, dando esa segunda amenaza sobre bote en el ataque de los Mavs. Y es cierto que había rumores de salida, sobre todo mirando hacia los New York Knicks, pero parecía evidente, parecía muy claro que se iba a quedar, sobre todo después de jugar las finales de Conferencia Oeste contra los Warriors, que ahí es cierto que no tenían ninguna opción. Pero, claro, luego nos sorprendió. Nos sorprendió que Brunson se marchase como agente libre a los Knicks, dejando un agujero brutal para los Dallas Mavericks. Pero, ¿aquí quién es el responsable? Pues lo cierto es que por mucho que se mire a Nico Harrison, aquí tenemos que mirar más a Mark Cuban. Fijaros, antes de esa temporada, la 21-22, que era la cuarta temporada de Jalen Brunson en los Mavericks, ese año, de acuerdo, recordemos que Luka y Brunson llegan juntos en el draft. Bien, hasta ese momento Jalen todavía no había sido importante. Había dejado flashes, había dejado momentos, pero si a ti, antes de la 21-22, te dicen, oye, en unos años Jalen Brunson va a ser de los mejores bases de toda la liga, de los mejores, sin ninguna duda, y el jugador más importante de todo el siglo para los Knicks, mucha gente te diría, oye, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Pues bien, en ese momento, antes de la temporada, cuando todavía no había tenido tanto protagonismo porque estaba Rick Carlisle, Jalen Brunson quiso firmar 4 años y 55 millones de extensión, es decir, un contrato absolutamente ganga. Absolutamente ganga para el equipo. Él quería quedarse y lo contó en All the Smoke Podcast, pero de hecho su agencia, CAA, quería que probase más allá de Dallas. Lo que pasa es que Brunson valoraba mucho la seguridad y disfrutaba del rol que tenía en los Mavs junto a Luka. ¿Qué ocurre? Que Dallas no quiso firmar ese acuerdo.
Dallas ese 4 años y 55 millones dijeron, oye, vamos a dar unos 20 o 25 partidos en la temporada y vemos qué sucede. Imaginad lo que hubiese sido Jalen en los Mavs con ese contrato de 55 millones y 4 años. Es que hubiese sido uno de los mejores o el mejor de toda la NBA. Como os digo, Dallas dijo, oye, vamos a esperar un poquito a ver cómo va la temporada. Y eso le hizo pensar a Jalen que quizás iba a salir traspasado. El caso es que Doncic se lesionó, se perdió unos cuantos partidos y Jalen, por supuesto, fue situado como la referencia de los Mavs. Se puso como la estrella en la ausencia de Luka. Y fijaros porque en esos partidos promedió 21 puntos, 7,4 asistencias y 3,5 rebotes con un 51% en tiro sin Luka Doncic, recibiendo él la atención del rival como la principal estrella de Dallas. Y llegados en ese momento, aquí es donde sí que tenemos la estupidez de los Mavs, llegados a ese punto, Brunson le dijo a la gerencia de Dallas que estaba dispuesto a firmar el mismo acuerdo, esos 4 años y 55 millones. Los Mavs le dijeron que no. ¿En qué momento? ¿En qué momento sucede que tú le dices que no cuando está jugando así, cuando no está Luka Doncic? ¿En qué momento? No tenía ni pies ni cabeza. Y claro, ahí sí que estábamos en un momento en el que Mark Cuban se metía en las decisiones del equipo. Y claro, además vimos que Dallas sí que renovó a Dorian Finney-Smith y le ofrecieron ya después, cuando habían pasado unas semanas, bueno, de hecho, cuando había pasado ya el deadline, le ofrecen a Jalen Brunson esa renovación de 4 años y 55 millones. Claro, el bueno de Brunson a esas alturas, yo creo que ya a lo mejor lo de los Knicks podía empezar a ser más real, pero ya en ese momento él estaba haciendo un temporadón, y consideró que era una oferta baja. No hubo más contacto, no hubo un interés activo desde los Mavs, pero hubo un momento clave, y es que al ser eliminados contra los Warriors, y esto lo ha contado el propio Brunson, se mete en Twitter y se encuentra con unos comentarios de Mark Cuban en la tele que no le sentaron nada bien. No le sentaron nada bien. Básicamente Cuban venía a decir que confiaba plenamente en que iban a renovar a Jalen Brunson y que además, el motivo principal, es que ellos podían pagarle más dinero que cualquier otro equipo. Y claro, esto a Jalen como que no le hizo mucha gracia porque su prioridad no era el dinero. Y de hecho él cuenta cómo los Mavs no le contactaron antes de que empezase la agencia libre, mientras que los Knicks hicieron un all-in súper agresivo. Primero contrataron a su padre como asistente, un exjugador de los Knicks. Luego además, el presidente de los Knicks, Leon Rose, es en teoría, esto creo que no está confirmado del todo, pero se supone que es el padrino del propio Jalen Brunson. Y además, Leon Rose fue el agente de su padre cuando era jugador en los Knicks. Y por si acaso, para añadirle más a este asunto, el hijo de Leon Rose, Sam Rose, es el agente de Jalen Brunson. Ese agente que cuando Jalen le decía lo de, oye, yo quiero renovar, valoro mi seguridad y valoro mi rol en los Mavericks, le decía, bueno, pero puedes conseguir más dinero y probablemente un rol más importante en otro equipo. Vamos a mirar más allá de Dallas. También es cierto que Jalen Brunson en ningún momento ha negado las conexiones evidentes y los beneficios que había a la hora de firmar con los Knicks. Por ejemplo, está cerca de su familia, que vive en Nueva Jersey, y creo que también Northeast es la zona en la que él creció y le pillaba como un par de horas en coche. Por supuesto también fue un factor, y esto lo contó Tim McMahon, que dijo que bueno, que Jalen pudo probar lo que era ser la primera opción de un equipo en playoffs y que eso le encantó. Es decir, que quizás para ese momento, en la postemporada, ya era tarde. Y claro, el verano anterior, cuando Brunson todavía no era importante en Dallas, era pronto quizás para firmar esa extensión. Vale, sí, venía de no jugar y ser secundario con Carlisle. Tenía sentido. Pero, ¿por qué no le renovaron cuando Luka estaba fuera y Jalen mostró un nivel top? Porque es que fue el propio Brunson quien lo propuso. Oye, que firmo la oferta. Hubiesen tenido a Jalen Brunson por un salario irrisorio entre 2022 y 2026. Es que seguiría actualmente con ese contrato. Evidentemente aquí hay que poner más el foco en Cuban. Debió de dar luz verde a la renovación. Y lo cierto es que le perdió la boca. Dieron por hecho que Brunson renovaría y le salió muy, pero que muy mal la jugada.
Dicho esto, hombre, también hemos visto a Jalen Brunson explotar en los Knicks como no podría haberlo hecho en Dallas junto a Luka Doncic, y esto es muy evidente. De hecho, uno de los grandes aciertos de Nico Harrison vino en el siguiente deadline, porque si en 2022 traspasó a Porzingis y alcanzaron las finales del oeste, en 2023 era muy evidente que Luka necesitaba ayuda, que faltaba esa segunda espada, y traspasó a Dinwiddie, lo más importante que recibieron del traspaso de Kristaps Porzingis, a Dorian Finney-Smith y una primera ronda por Kyrie Irving. Y bueno, luego ya sabemos lo que sucedió, ¿no? Se dejaron caer en temporada regular, consiguen a Derek Lively, luego se hacen en el siguiente deadline con Gafford y con Washington y alcanzan las finales. Claro, lo que pasa es que el siguiente episodio, el caso Luka Doncic y su traspaso a los Lakers, sí que podemos responsabilizar sobre todo a Nico Harrison y al nuevo propietario. El tiempo nos lo irá diciendo. Y además en este caso, nos lo ha contado Mark Stein, sí que sabemos que totalmente se queda fuera Mark Cuban. De hecho, lo que nos ha contado el periodista es que cuando Cuban se enteró, le rogó a Nico Harrison que echase para atrás el acuerdo, que echase para atrás el intercambio de Doncic por Davis. Pero ya era demasiado tarde y era un movimiento que, por supuesto, él jamás hubiese hecho. Así que, aunque la imagen impresione, aunque la imagen de ver a Porzingis, a Doncic y a Brunson juntos en Dallas y de repente unos años después no te queda ninguno impresione, lo cierto es que tiene más por detrás y tiene bastante sentido. Bueno, lo cierto es que solo en el caso de Porzingis, ¿no? Tanto el caso de Jalen Brunson como el de Luka Doncic son dos casos que cuesta bastante entender, sobre todo el de Luka, faltaría más. Evidentemente, pues sí, Porzingis, Brunson y Doncic estuvieron juntos en Dallas, pero también es cierto que jamás coincidieron los tres a un nivel alto. Es que de hecho no vimos ni siquiera a Porzingis en un alto nivel en playoffs junto a Luka. Pero ese Luka y Jalen sí hubiese sido tremendo, porque de hecho lo vimos en 2022, vimos cómo funcionaban. Y obviamente debemos preguntarnos cómo estarían los Mavs ahora, los Mavs con Doncic y con Brunson cobrando alrededor de 11, 12, 13 millones de dólares. Y sin haber dado salida a activos clave como Finney-Smith, jugador al que luego han echado mucho de menos y que era uno de los mejores amigos de Luka Doncic. Sí, alcanzaron las finales luego con Kyrie, sí, pero el punto clave es la no renovación de Jalen Brunson. Pero nunca sabremos qué hubiese pasado. Sí es cierto que el responsable no es Nico Harrison, pero es evidente que Dallas ha tenido en el mismo equipo a tres de los jugadores más diferenciales de la actualidad y que además podrían haber convivido juntos. Y ahora, en 2025, no cuentan con ninguno de los tres, que además eran jóvenes. Tienen a Anthony Davis, sí, que ya ha dejado la full Anthony Davis experience en un partido. Domino, hago lo que me da la gana en ambos lados, luego ya cuando Houston iguala el tamaño nos cuesta un poco más, y lesión. Fuera el próximo mes, y ojito porque tampoco está Derek Lively. Cuando grabo, Dallas es octavo, y tiene a un partido y medio a Sacramento Kings, a Phoenix Suns y a Golden State Warriors. San Antonio Spurs se queda un poquito más lejos, a 4,5 partidos de distancia. Claro, debemos preguntarnos, oye, ¿se meterá en playoffs Dallas? Porque es que de los nombres que acabo de mencionar, 2 no irán ni siquiera al play-in. Y si luego van el resto al play-in, pues obviamente algunos se quedarán fuera. Debemos preguntárnoslo, porque ya os hablaba de, oye, Dallas tiene que ganar la NBA en 2025 o en 2026. Están obligados a ello. Quedarse fuera de los playoffs sería un mazazo terrible. Otro más. En fin, hasta aquí llega el episodio de hoy. Disfrutad mucho de la semana. No os prometo que no volvamos a hablar de Luka Doncic en un episodio del podcast. Mañana, de hecho, tenemos el debut, así que mañana tendremos temita de Luka seguro. Pero lo dicho, disfrutad mucho de la semana y nos vemos el jueves en el próximo episodio de The Hustle Podcast.